¿Alguna vez has sentido que algo o alguien ya no te pertenece, pero no puedes dejarlo ir? ¿Has intentado pasar página, pero tu mente y tu corazón siguen atrapados en ese capítulo? Confucio lo dejó claro hace más de 2000 años. No se trata de olvidar ni de huir. Se trata de comprender y desde ahí liberarte. Hoy descubriremos cómo la antigua sabiduría china puede enseñarnos el difícil arte de soltar. Vivimos en un mundo donde nos han enseñado a aferrarnos a todo: personas, objetos, ideas, sentimientos. Y sin embargo, gran parte de nuestro sufrimiento nace precisamente de esta resistencia a soltar. La sociedad moderna nos impulsa constantemente a acumular y retener, pero rara vez nos enseña el valor de liberar y dejar ir. Confucio, conocido en China como Kongqiu o Confuci, vivió entre el 551 y el 479 a.C., en una época de gran turbulencia social y política. A pesar de la distancia temporal, sus enseñanzas sobre la armonía, el equilibrio y la virtud siguen resonando con sorprendente actualidad en nuestro agitado mundo contemporáneo. Aunque muchos conocen a Confucio por sus aportaciones a la ética social, la política y las relaciones humanas, sus reflexiones contienen profundas lecciones sobre el desapego y la capacidad de adaptación que pueden transformar nuestra forma de enfrentar la vida. En el mundo actual, donde el estrés, la ansiedad y la sensación de descontrol se han convertido en epidemias silenciosas, la sabiduría confuciana ofrece un contrapunto valioso: la idea de que la verdadera libertad no consiste en tenerlo todo, sino en saber qué soltar y cuándo hacerlo. El pensamiento de Confucio nos invita a cuestionar nuestra relación con el apego. ¿Y si parte de nuestro malestar emocional proviene precisamente de aferrarnos demasiado? ¿Y si la clave para una vida plena no está en acumular más, sino en aprender a soltar con sabiduría? A lo largo de este video exploraremos cómo las enseñanzas confucianas sobre la moderación, la aceptación del cambio, el cultivo interior y las relaciones humanas nos ofrecen un camino hacia la liberación emocional. Descubriremos que, contrariamente a lo que podríamos pensar, soltar no es un acto de rendición o de pérdida, sino un profundo ejercicio de sabiduría y fortaleza interior. El concepto central del pensamiento confuciano es el Zhongyong, que podríamos traducir como el camino del medio o la doctrina del equilibrio. Esta idea es fundamental para comprender su filosofía sobre el arte de soltar. Confucio enseñaba que la virtud suprema está en el equilibrio, en encontrar ese punto exacto entre los extremos. La virtud está en el término medio, decía, anticipándose en siglos a lo que Aristóteles propondría en Occidente. Esta búsqueda del equilibrio se manifiesta en todos los aspectos de la vida. No se trata de aferrarse obsesivamente ni de abandonar irresponsablemente, sino de encontrar esa justa medida donde habita la sabiduría. Según Confucio, el hombre superior es como la balanza perfecta, no se inclina a ningún lado. Esta enseñanza nos invita a examinar nuestras propias inclinaciones. ¿Tendemos a aferrarnos con demasiada fuerza, creando sufrimiento innecesario? ¿O quizás nos precipitamos a soltar prematuramente, huyendo de situaciones que requieren nuestro compromiso? Una de las frases más iluminadoras de Confucio dice: el hombre sabio es aquel que ni se aferra a lo que ya ha pasado, ni se angustia por lo que aún no ha llegado. Es una invitación directa a liberarnos tanto del peso del pasado como de la ansiedad por el futuro, para habitar plenamente el presente.
Pensemos en cuánto tiempo y energía desperdiciamos aferrándonos a recuerdos dolorosos, rencores enquistados o versiones idealizadas de lo que fue. ¿Cuántas veces hemos convertido el pasado en una prisión que nos impide vivir el presente? De manera similar, ¿cuántas veces nos hemos torturado anticipando problemas futuros que quizás nunca lleguen a materializarse? Como decía el maestro, el hombre que se preocupa por lo que no puede cambiar, desperdicia energía que podría emplear en lo que sí puede transformar. Pero el equilibrio confuciano va más allá. También se refiere a nuestra relación con los objetos materiales y el estatus social. El exceso es tan malo como la insuficiencia, enseñaba. Esta sabiduría resulta revolucionaria en nuestra sociedad consumista, donde frecuentemente confundimos el tener más con el ser más. Como sabiamente dijo hace 2500 años, la vida es realmente simple, pero insistimos en hacerla complicada. Quizás gran parte de esa complicación nace precisamente de nuestra resistencia a soltar lo que ya no necesitamos, lo que ya no nos sirve, lo que ya ha cumplido su propósito en nuestras vidas. El segundo pilar fundamental para aprender a soltar, según Confucio, es la comprensión y aceptación del cambio como ley natural e inevitable de la existencia. Aunque Confucio valoraba profundamente las tradiciones y el orden social, también entendía que la vida es un constante fluir. Una de sus reflexiones más célebres dice: «No se puede entrar 2 veces en el mismo río», expresando poéticamente la naturaleza impermanente de todas las cosas. Esta visión nos enseña que aferrarnos a lo que inevitablemente cambiará solo nos trae sufrimiento. Cuando comprendemos que nada es permanente, ni las situaciones, ni las relaciones, ni siquiera nosotros mismos, empezamos a desarrollar la capacidad de soltar con mayor naturalidad. Confucio enseñaba: el hombre superior se adapta a las circunstancias, así como el agua toma la forma del recipiente que la contiene. Esta flexibilidad no implica perder nuestros valores esenciales, sino entender que la rigidez nos quiebra, mientras que la adaptabilidad nos mantiene íntegros ante los cambios. En nuestra vida cotidiana, ¿cuántas veces nos resistimos al cambio? Pensemos en situaciones concretas: una ruptura amorosa, un cambio de trabajo, el final de una etapa vital, la pérdida de un ser querido. La resistencia a estos cambios inevitables multiplica nuestro sufrimiento. Confucio nos invita a reflexionar: si el cambio es la única constante, ¿por qué insistimos en aferrarnos a lo temporal como si fuera eterno? Esta pregunta nos confronta con nuestra tendencia a construir identidades y seguridades sobre bases que son, por naturaleza, cambiantes e impermanentes. Hay una enseñanza confuciana particularmente valiosa para nuestra época. El bambú que se dobla es más fuerte que el roble que resiste. En tiempos de incertidumbre como los actuales, esta sabiduría nos recuerda que nuestra verdadera fortaleza no está en la resistencia obstinada, sino en la capacidad de inclinarnos sin quebrarnos, de adaptarnos sin perder nuestra esencia. Confucio también nos enseña que debemos distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que está más allá de nuestro control. El hombre superior busca en sí mismo, el hombre común busca en los demás, decía. Esta enseñanza nos recuerda que muchas veces nos aferramos a la ilusión de control sobre circunstancias externas, cuando realmente solo tenemos poder sobre nuestras propias actitudes y respuestas. En esencia, la aceptación confuciana del cambio nos invita a soltar el control excesivo y a fluir con la vida tal como se presenta, confiando en que nuestra capacidad de adaptación es, en sí misma, una gran fortaleza.
El tercer principio confuciano para aprender a soltar está relacionado con el cultivo de la virtud interior. Confucio creía firmemente que la verdadera libertad viene de desarrollar un carácter virtuoso basado en cualidades como la benevolencia, la rectitud, la propiedad ritual, la sabiduría y la fidelidad. ¿Qué relación tiene esto con el arte de soltar? Una profunda. Cuando cultivamos estas virtudes interiores, dependemos menos de factores externos para nuestra felicidad y estabilidad emocional. Esto nos permite soltar más fácilmente apegos malsanos, expectativas irreales y deseos insaciables. Como decía Confucio, el hombre virtuoso está satisfecho con su virtud. El hombre común busca posesiones. Esta enseñanza es revolucionaria en una sociedad como la nuestra, obsesionada con el tener más que con el ser. En nuestra vida diaria, podemos observar cómo muchos de nuestros apegos surgen de inseguridades interiores. Nos aferramos a relaciones tóxicas por miedo a la soledad, a trabajos que nos hacen infelices por miedo a la escasez, a identidades limitantes por miedo a lo desconocido. Confucio nos recuerda: el hombre superior piensa en la virtud, el hombre común piensa en la comodidad. Este contraste nos invita a preguntarnos: ¿cuántas veces nos hemos aferrado a zonas de confort que, en realidad, nos estaban limitando? Un concepto fundamental en el pensamiento confuciano es la rectificación de los nombres, que podríamos interpretar como la importancia de ver las cosas tal como son, sin distorsiones. Cuando vemos la realidad con claridad, sin las distorsiones de nuestros deseos o miedos, soltar se vuelve más natural porque reconocemos lo que realmente importa. Como enseñaba el maestro, llamar a las cosas por su nombre correcto es el principio de la sabiduría. ¿Cuántas veces nos aferramos a fantasías que hemos construido, en lugar de aceptar la realidad tal como es? Confucio también hablaba de la importancia de cultivar la autenticidad. Si un hombre no es sincero en sus palabras, no sé qué utilidad puede tener. Esta autenticidad nos libera del agotador trabajo de mantener apariencias y pretensiones, permitiéndonos soltar las máscaras que a menudo nos aprisionan. Una de las reflexiones más penetrantes de Confucio dice: estudiar sin reflexionar es un esfuerzo perdido. Reflexionar sin estudiar es peligroso. Aplicado al arte de soltar, nos recuerda la importancia de combinar el conocimiento con la introspección. No basta con saber teóricamente que debemos soltar. Necesitamos la reflexión profunda que nos permite integrar ese conocimiento en nuestra vida cotidiana. El cultivo de la virtud interior nos proporciona esa brújula moral que nos ayuda a discernir a qué debemos dar importancia y qué debemos soltar. Como decía el sabio, el hombre superior se preocupa por lo que es correcto. El hombre inferior se preocupa por lo que es conveniente. En última instancia, Confucio nos enseña que el verdadero poder no está en lo que acumulamos, sino en nuestra capacidad para vivir con integridad independientemente de las circunstancias externas. Como decía, el hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de soltar el orgullo y las justificaciones para poder crecer y evolucionar. Para Confucio, las relaciones humanas constituían el tejido fundamental de la sociedad y del desarrollo personal. Su pensamiento está profundamente enraizado en la idea de que somos seres relacionales. Sin embargo, también reconocía que las relaciones pueden convertirse en fuente de gran sufrimiento cuando nos aferramos a expectativas rígidas sobre cómo deberían ser los demás.
Una de sus enseñanzas más valiosas para las relaciones es el principio de reciprocidad o shu. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Este principio nos invita a soltar el control sobre los demás y a respetar su autonomía, tal como deseamos que respeten la nuestra. Confucio habla de las 5 relaciones fundamentales: gobernante-ministro, padre-hijo, esposo-esposa, hermano mayor, hermano menor y amigo-amigo. En cada una de estas relaciones, el arte de soltar juega un papel crucial para mantener la armonía. En la relación entre padres e hijos, por ejemplo, Confucio enseñaba tanto la importancia de la piedad filial como la responsabilidad de los padres. Como padres debemos soltar el control excesivo sobre nuestros hijos para que puedan desarrollarse plenamente. El árbol que crece a la sombra de otro nunca alcanzará su altura natural, reflexionaba. Como hijos adultos, debemos soltar la dependencia infantil de nuestros padres sin abandonar el respeto y la gratitud. El buen hijo sigue los principios de sus padres en vida y sus ejemplos tras su muerte, enseñaba Confucio, sugiriendo una forma de vínculo que trasciende el apego posesivo. En las relaciones de pareja, Confucio valoraba la complementariedad y el respeto mutuo. Cuando la mente está en orden, el mundo entero está en orden, decía. Esta armonía comienza en nuestras relaciones más íntimas, donde debemos soltar los celos, la posesividad y las expectativas irreales sobre el otro. Una reflexión particularmente valiosa para las relaciones contemporáneas es: la verdadera amistad resiste el tiempo, la distancia y el silencio. En una época de conexiones superficiales y efímeras, Confucio nos recuerda el valor de los vínculos profundos que no dependen de la presencia constante o la gratificación inmediata. En el ámbito social más amplio, Confucio enseñaba: el hombre superior busca la armonía, no la uniformidad. Esta distinción es crucial. La armonía implica diferentes elementos coexistiendo en equilibrio, mientras que la uniformidad implica hacer que todo sea igual. Muchos conflictos en nuestras relaciones surgen cuando intentamos que los demás se ajusten a nuestras expectativas en lugar de aceptarlos tal como son. Como señalaba el maestro, en un viaje de 1000 kilómetros, dar el primer paso es lo más difícil. En el contexto de las relaciones, ese primer paso a menudo implica soltar el ego y estar dispuesto a ver más allá de nuestras propias necesidades y deseos. Confucio también nos advierte sobre el peligro de las comparaciones sociales. Cuando vemos a hombres de virtud, pensemos en igualarlos. Cuando vemos a hombres de conducta contraria, examinémonos a nosotros mismos. Esta enseñanza nos libera de la agotadora carrera de compararnos constantemente con los demás, permitiéndonos soltar la envidia y la competitividad insana. La verdadera sabiduría en las relaciones, según Confucio, está en encontrar ese delicado equilibrio entre el compromiso y la libertad, entre la cercanía y el respeto por la individualidad del otro. Como reflexionaba, el hombre superior busca lo que desea en sí mismo. El hombre vulgar lo busca en los demás. A lo largo de este viaje por la sabiduría confuciana, hemos descubierto que aprender a soltar no es un acto de debilidad o rendición, sino un profundo ejercicio de fortaleza interior y sabiduría. Las enseñanzas milenarias de Confucio nos ofrecen varias claves para dominar este arte esencial para nuestro bienestar emocional y psicológico. Primero, cultivar el equilibrio y la moderación, encontrando ese punto medio donde ni nos aferramos con excesiva intensidad ni abandonamos con demasiada ligereza. Como decía el maestro, la virtud está en el término medio. Segundo, aceptar el cambio como parte natural e inevitable de la vida.
desarrollando la flexibilidad necesaria para adaptarnos a las circunstancias cambiantes sin perder nuestra esencia. El bambú que se dobla es más fuerte que el roble que resiste, nos recuerda la sabiduría confuciana. Tercero, cultivar la virtud interior para depender menos de factores externos y tener la claridad necesaria para discernir qué merece ser conservado y qué debe ser liberado. El hombre virtuoso está satisfecho con su virtud. El hombre común busca posesiones, enseñaba Confucio. Y cuarto, aplicar estos principios a nuestras relaciones, buscando la armonía basada en el respeto mutuo en lugar de la uniformidad basada en el control. El hombre superior busca la armonía, no la uniformidad, nos recuerda el maestro. En nuestra sociedad contemporánea, donde el estrés, la ansiedad y el sentimiento de desconexión se han vuelto endémicos, estas enseñanzas confucianas ofrecen un camino alternativo hacia el bienestar. Nos invitan a cuestionar la lógica del siempre más y a recuperar la sabiduría de lo suficiente. Como reflexionaba Confucio, el hombre verdaderamente grande es aquel que no pierde el corazón de niño. Quizás en esa sencilla frase esté una de las claves más profundas para aprender a soltar. Recuperar esa capacidad infantil de vivir plenamente el presente, de asombrarnos con lo cotidiano, de adaptarnos con naturalidad a los cambios. En la práctica cotidiana, aprender a soltar puede manifestarse de muchas formas. Perdonar una ofensa antigua, abandonar una relación que ya no nos nutre, cambiar de trabajo cuando es necesario, desprendernos de posesiones que ya no necesitamos, modificar creencias limitantes o simplemente exhalar profundamente al final del día, liberando las tensiones acumuladas. Al final, como enseñaba el maestro, la felicidad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. Quizás el verdadero arte de soltar no esté tanto en desprendernos de cosas específicas, sino en liberar esa necesidad constante de que la realidad se ajuste a nuestros deseos, aprendiendo a fluir con la vida tal como es. Confucio nos ofrece una última reflexión profunda. Si quieres un año de prosperidad, cultiva grano. Si quieres 10 años de prosperidad, cultiva árboles. Si quieres 100 años de prosperidad, cultiva personas. Y podríamos añadir, si quieres una vida de serenidad, cultiva el arte de soltar. La próxima vez que te encuentres aferrándote con demasiada fuerza a una idea, a una persona, a una expectativa, a un dolor del pasado, recuerda estas palabras de la sabiduría confuciana. El agua que está demasiado pura no tiene peces. Quizás nuestras imperfecciones, nuestras pérdidas y nuestras experiencias de soltar sean precisamente lo que da profundidad y riqueza a nuestra existencia. Al final, la sabiduría de Confucio nos recuerda que soltar no es un acto de renuncia, sino de transformación. No es perder, sino evolucionar. No es debilidad, sino la forma más profunda de fortaleza. Si estas reflexiones sobre la sabiduría confuciana y el arte de soltar han resonado en ti, te invito a compartir en los comentarios. ¿Qué te resulta más difícil soltar en tu vida? ¿Qué enseñanza de Confucio te ha impactado más profundamente? Ayúdame a difundir esta sabiduría milenaria dando like a este video y compartiéndolo con alguien que creas que podría beneficiarse de estas reflexiones. Si quieres profundizar más en filosofía oriental y su aplicación práctica en nuestro día a día, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte futuros videos. Y recuerda, como decía Confucio, el hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. Cada pequeño acto de soltar es un paso hacia tu libertad interior.